Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Sucesiones con multiplicación y divisiones. Este es el tema de estudio correspondiente a hoy día. Vamos a ver qué son las sucesiones. Vamos a leer nuestro respectivo enunciado. Dice lo siguiente. Fanny alquila la red y el balón de la siguiente manera. El lunes a $1. El martes el doble. Y así sucesivamente hasta el domingo. ¿Cuánto cobra el día domingo por alquiler de rec y balón? Ok, acá solamente tenemos que extender los datos que nos están dando para ver cuál va a ser la progresión de las cantidades. Sabemos que estamos en presencia de lo que es una sucesión con multiplicaciones y divisiones. Ok, observemos lo que dice el planteamiento. Dice, a partir de los datos, analiza y realiza las siguientes actividades. ¿Cuáles son? Primero, realiza una tabla con los días de la semana y el valor que se paga. Ok, ya sabemos que primero que nada paga $1 por día. ¿Sí? $1, o sea, el día lunes paga $1. Según el enunciado dice que el martes paga el doble, o sea, serían $2. Entonces, si cada día va aumentando el doble, lo lógico es que para el día miércoles pague $4. ¿Y cuál sería el doble del jueves? $8. Y el doble del viernes, $16. Y el doble del sábado, 32. Y por último, el doble del domingo serían 64. Ahora, ya tenemos establecidos los valores correspondientes a cada día desde el día lunes hasta el día domingo. Entonces, como podemos darnos cuenta claramente, estamos en presencia de lo que es una sucesión donde automáticamente nos damos cuenta que va en un orden creciente o ascendente, ¿verdad que sí? Porque va desde menor a mayor, desde $1 llegó a $64. Entonces, la pregunta 2 dice, identifica el patrón y completa la sucesión, ¿ok? 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. ¿Qué quiere decir eso? Que cada valor de esos se incrementó el doble, o sea, el producto fue por 2, cada vez por 2. Entonces, automáticamente ya nosotros nos damos cuenta que cuál es el patrón de esta sucesión. Es una multiplicación que cada día se le va a atribuir el doble. ¿Y cuál es el doble? El producto doble, en este caso sería por 2, pues. Entonces, se sabe que empieza pagando $1 el día lunes y el siguiente si paga el doble, es decir, se multiplica por 2, la cantidad anterior hasta el día domingo. Entonces, el día domingo se pagan $64. Ya respondimos la pregunta que nos estaban preguntando allí, valga la redundancia. Ahora me dice, analiza cómo se forma una sucesión con división. Ya vimos el incremento cuando hablábamos de la multiplicación. Y iba de forma ascendente, o sea, creciente. Ahora observen acá. Conociendo el primer término y el patrón, se encuentran los otros términos. Dividendo cada término para el patrón numérico. O sea, si el primer término es 729 y el patrón es dividido entre 3, entonces la sucesión se forma de esta manera. Ok, ya sabemos que si el primer término es 729, lo tenemos acá. Ahora, a ese número le vamos a dividir 3, le dividimos 3, ¿y cuánto me va a dar? 243, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a realizar esa división para ver cómo nos da, porque a ver si es cierto que es eso. Si decimos que 729 lo dividimos entre 3, vamos a ver si es verdad. Tomamos una unidad y buscamos un número que multiplicado por 3 me dé 7, pero que no se pase. El 1 por 3 me da 3. Está muy pequeño. Vamos a ver con el 2.
2 por 3 me da 6. Al 7 faltaría uno. Bueno, sí sirve. Vamos a probar el 3. 3 por 3 me da 9. Ah, con el 3 se pasa. Entonces el 3 no sirve. Tiene que ser el 2 entonces. Me quedo en el 2 y multiplico. 2 por 3 me va a dar 6. Al 7 me queda uno solo. O sea, se le resta el 6 al 7, me queda uno. Bajo el 2 y me quedaría 12. Ahora un número que multiplicado por 3 que me dé 12. Yo sé que ustedes se la saben, claro que sí, el 4, ¿verdad que sí? 4 por 3, 12. Al 12 no me queda nada, pago. Bajo el 9 y digo un número que multiplicado por 3 me dé 9. ¿Cuál sería? Claro que sí, el 3. 3 por 3 me da 9, al 9 pago. Correcto, ya terminamos. Entonces sí era correcto. 243 es lo que tenemos allí. Este mismo procedimiento lo vamos haciendo a cada uno para ir verificando a ver si es cierto lo que está diciendo allí. Vamos a borrar todos estos datos que tenemos acá y me queda entonces que el siguiente término, 243, ya verificamos que era 243. Ahora a él le dividimos 3 más para obtener el siguiente término y me da 81. A 81 le dividimos 3, me da 27. A 27 le dividimos 3, me da 9. A 9 le dividimos 3, me da 3. Y a 3 le dividimos 3, me da 1. Llegamos ya a la unidad prima, donde ya no tenemos más descomposición de términos, o sea que es el último escalafón. Entonces, ya sabemos que el patrón es 3 y va de forma descendente, porque va de mayor a menor. Observen lo que dice. Una sucesión numérica basada en la multiplicación, conocida también como sucesión geométrica, está formada por números que se encuentran multiplicando el patrón numérico por el término anterior. Es una sucesión creciente, era lo que le decía. Entonces, cuando hablemos de multiplicación, sabemos que nos va a dar una sucesión creciente. Ahora, cuando hablamos de la división, vamos a ver qué me dice. El patrón se calcula dividiendo un término para el anterior. Si no se conociese el patrón. En el caso que no se conociese el patrón, por ejemplo, acá porque me dijeron dividido entre 3, pero suponiendo que no me dijesen cuál es el patrón y me dieran los datos, la sucesión, que me den estos tres términos, 729, 243 y 81. Entonces, ¿cómo yo lo consigo? Lo que dice acá, el patrón se calcula dividiendo un término para el anterior. Un término para el anterior, ¿qué quiere decir? El 729 lo divido entre 243 y me va a dar 3. Entonces, este va a ser el patrón. Si yo divido esto entre esto, me va a dar 3. Por eso que dice, se calcula dividiendo un término para el anterior. Un término sería 729, el anterior es 243. O también puede ser 243 dividido entre 81. También me va a dar lo mismo porque es un patrón. Eso es con respecto a lo que es el producto, o sea, la multiplicación. Vamos a ver ahora con respecto a la división. Una sucesión numérica basada en la división también es sucesión geométrica. Está formado por los términos dispuestos de manera ordenada, en la que cada término es resultado de dividir el término anterior por el patrón. Y es una sucesión, vean, decreciente. Entonces acá ya nosotros sabemos automáticamente que si vemos los datos arriba de la sucesión y vemos que va de mayor a menor, si va de mayor a menor, va decreciendo, ¿verdad? Entonces ustedes automáticamente ya tienen que decir, estamos en presencia de una división. No es que van a ponerse a calcular el patrón multiplicando, porque sería absurdo, porque ya sabemos que cuando es que se multiplica, cuando la sucesión va creciente, es porque ustedes dicen, ah, el patrón tiene que ser de multiplicación. Ahora, cuando la sucesión va decreciendo, es una división. ¿Y el patrón cómo se calcula? Bueno, si en la multiplicación se calculaba dividiendo, el patrón en la división se calcula dividiendo un término para el siguiente, pero acá es completamente multiplicando sería. Entonces, ¿verdad que sí? Porque yo necesito saber cuál es el patrón que necesito si fuese
si fuese una multiplicación. Observen acá, vamos a realizar este ejercicio para que vean. Aplica la regla o patrón y completa la sucesión numérica. ¿Ven? Tengo un número 125, nada más, y 250. Pero no tengo ni este valor, ni este valor, ni este valor, y mucho menos tengo el patrón. Entonces, ¿cómo yo lo calculo? ¿Cómo calculo cuáles son los términos que me hacen falta allí y cuál es el patrón? En la letra B también tengo lo mismo, tengo una cantidad grande y tengo otra cantidad, pero no tengo ni el patrón ni tengo los elementos que van allí, los términos. Entonces, ¿cómo los calculamos? Primero que nada, vamos a observar. El A viene de 125, 250. ¿Será que va creciendo o decreciendo? Hasta donde yo sepa, 125 es menor que 250. Entonces quiere decir que va de menor a mayor. Entonces, si va de menor a mayor, quiere decir que va creciendo. Por lo tanto, estamos en presencia ¿de quién? De una multiplicación. Ok. Ahora vamos con el B. ¿Estará creciendo o decreciendo? 53.248 es mayor que 6.656. Ah, ok, aquí va decreciendo. Vamos a analizarlo entonces. Ya sabemos que la primera trabajamos, tiene que ser una multiplicación y la segunda tiene que ser una división. Paso número 1. Observamos los números y calculamos el patrón. Ok, vamos a calcular el patrón. Primero que nada, ya sabemos que la primera va a ser multiplicación, la segunda división. ¿Y cuál será ese patrón entonces? Bueno, aplicamos el patrón y encontramos los términos que faltan en la sucesión. Comenzamos. Analizamos la sucesión. Es creciente en el caso de haber multiplicado cada término por el patrón o decreciente en el caso de división. Vamos con la primera. Trabajamos 250 dividido entre 125. Recuerden que como es multiplicación, porque va creciendo, yo no puedo dividir el primero con el segundo, porque el primer término es menor que el segundo. Entonces tengo que trabajar el término mayor con el término menor. Sería 250 dividido entre 125. Eso me va a dar 2. Esa división me va a dar 2. ¿Por qué? Porque 250 dividido entre 125, hay dentro de 250 hay 225, o sea, la mitad de 125. Entonces ya yo sé que ese va a ser el, el patrón que vamos a utilizar allí. ¿Cómo hallo yo el siguiente término que va en la sucesión? Bueno, 250 lo voy a multiplicar por 2. Acá lo tengo y me da 500. Ahora a 500 lo multiplico por 2 y me va a dar ¿cuánto? 1000. Y 1000 lo multiplico por 2 y me va a dar 2000. Y analizamos y nos damos cuenta que el orden va de forma creciente: 125, 250, 500, 1000, 2000 y va hacia arriba. Excelente. Calculamos el patrón y calculamos los términos que hacían falta. Vamos con la segunda. Dice, acá sí vamos a encontrar el término correspondiente al patrón, dividiendo el primero con el segundo, porque el primero es mayor que el segundo. Anteriormente yo no podía dividir el primero con el segundo porque, recuerda lo que les dije, el primero era menor. Entonces yo tengo que trabajar siempre el mayor dividido entre el menor. Entonces vamos con la siguiente, sí. Sería la primera dividida entre la segunda. ¿Y cuánto me da? 53.248 dividido entre 6.656. Eso me da un tanto de 8. Entonces, como ya tengo ese número es el que voy a utilizar como patrón. Ahora sí, vamos a ir dividiendo porque va en forma decreciente. O sea, va de mayor a menor. Entonces, 6.656 lo divido entre 8 y me da 332. 832 lo divido entre 8 y me da 104. 104 lo divido entre 8 y me da 13. ¿Listo? Ya terminé la sucesión y obtuve el patrón correspondiente. Espero hayan logrado comprender esto. Vamos a hacer otro ejercicio para que quede más claro los conocimientos acá. Completa la siguiente sucesión. Ok. Observen acá. Me dicen
Regla, dividir para 5 entre 5. Para 5 entre 5. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Observen lo que tenemos acá. Tengo 45.000 y tenemos que dividirlo para 5. O sea, entre 5. Entonces, ¿qué resultado nos está dando? 45.000 dividido entre 5 me va a dar 9.000. 9.000 dividido entre 5 me va a dar 1.800. 1.800 dividido entre 5 me da 360. Y 360 dividido entre 5 me da 72. Y si suponiendo que nosotros no confiamos en estos datos que nos están dando, entonces verificamos que 72 lo multiplicamos por 5, lo multiplicamos 5 por 2 me va a dar 10, llevo 1, 5 por 7, 35 y una que llevaba 36. O sea que sí está bien el resultado. Entonces estamos verificando que sí valió dividir todo entre 5. Esa fue la forma correcta de hallar los términos correspondientes a la sucesión. Ahora viene la regla de la multiplicación, que es por 3. ¿Qué quiere decir por 3? Que vamos a multiplicar por 3. Entonces, 32 lo vamos a multiplicar por 3. 3 veces 32 serían 32, 64, 96. Está correcto. 96 por 3 me da 288. 288 por 3, 864. 864 por 3, 2.592. Acabamos de darnos cuenta que resolvimos dos sucesiones, una con la división y otra con la multiplicación. La primera me dio decreciente, de mayor a menor, porque era división. Y la segunda me dio creciente, porque era de menor a mayor y era multiplicación. Otro ejercicio me dice, descubre el patrón numérico y completa las sucesiones. Ya sabemos que el procedimiento es el mayor dividido entre el menor. En este caso yo puedo decir 128 dividido entre 64. ¿Sí? ¿Cuánto sería 128 dividido entre 64? Eso me va a dar 2. Eso me va a dar 2. Si quiero verificarlo, multiplico 2 por 64 y tiene que darme 168, 128. Vamos a ver si es verdad, 64. Lo multiplico por 2. Y 2 por 4 me va a dar 8. Y 2 por 6 me va a dar 12. 128, o sea que sí está correcto. Entonces, ese es el patrón. 64 lo divido entre 2, me da 32. 32 lo divido entre 2, me da 16. 16 lo divido entre 2 y me da 8. Entonces, resolvimos esa sucesión aplicando las propiedades de la resolución para hallar el patrón numérico que fue dividiendo el primer término con el anterior, o sea, el mayor entre el menor. Vamos con el siguiente. 5, 15. ¿Cuál será menor? El 5, ¿verdad? Entonces yo no puedo dividir 5 entre 15, ¿verdad que no? O sea, si de poder lo podría hacer, pero no es el procedimiento para calcular los patrones. Entonces divido 15 dividido entre 5. ¿Cuánto me da 15 dividido entre 5? Bueno, un número multiplicado que por 5 me dé 15, el 3. 3 por 5 me va a dar 15. Entonces ese va a ser el patrón de aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplicar por 3. 15 por 3, 45. 45 por 3, 135. 135 por 3, 405. 405 por 3, 1.215. Esa fue la resolución de ese patrón que va de forma creciente porque es una multiplicación. Y por último, nos aparece 40, 80. Entonces 40 es menor que 80. Ah, bueno, ya sabemos que va creciendo. Entonces divido 80 entre 40. ¿Cuánto me va a dar? 2 por 4, 8, o sea, serían 2. Vamos a multiplicar 80 por 2 y me da 160. 80 por 2, 320. 320 por 2, 640. Recordemos que este patrón lo hallamos como dividiendo el número mayor que es 80 entre 40. Y me dio el patrón.
Bueno, señores, creo que ya con esto terminamos este contenido correspondiente a lo que es las sucesiones de división, con divisiones y multiplicaciones. Que pasen un lindo día, nos vemos en la próxima clase.